Bueno, acá tenemos este parcial. Sí, bien, 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 Jessy. Bueno, menos mal que pudiste llegar. Buenísimo. Bueno, vamos a ver los ejercicios de este primer parcial, que yo te pasé, era del 2022. Bueno, las preguntitas, ¿no? O sea, por ejemplo, como más o menos dan como un porcentaje de lo que corresponde a cada una de los grupos, ¿no es cierto?, que tienen para que nos tomen. O sea, el 30% del total está acá, en lo de estadística. Y acá en estadística, el punto número uno me dice lo siguiente, ¿sí? Me dice así, diga si es verdadero o falso y justifique, dice, ¿ah? O sea, y tenemos, creo que hay que justificar, no sé si todos, pero bueno, vamos a ir justificando, este, porque nos tienen que aclarar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la A, dice la mediana dice es una medida para calcular el límite de confianza, dice, ¿ah? Bueno, eso es falso, eso es falso. Nosotros sabemos que la mediana es una medida, es para determinar una medida de la tendencia central, ¿sí? Y eso es lo correcto, ¿sí? Es una medida de la tendencia central, puede ser falso, ¿viste? Y esa es la justificación. Yo después te mando justamente la resolución, les mando, ¿no? En PDF la resolución, pero ya vamos viendo que el A es falso. Vamos al B. El B me dice así, la exactitud depende de la precisión, ¿sí? Dice que la exactitud depende de la precisión y eso también es falso, ¿sí? La exactitud dependía del sesgo, ¿sí? Básicamente era del error, o sea, lo que me afectaba a la exactitud era el sesgo o lo que conocemos nosotros como los errores, ¿sí? Tanto los errores, sobre todo los errores sistemáticos, o sesgo básicamente que se le llama, eh, por eso era falso. Justamente acá me decía que la exactitud depende de la precisión, no, eso era falso. Bien, una cosa era la exactitud y otra cosa es la precisión. La precisión era el número de veces que se repetía un ensayo, por ejemplo, pero el método podía ser o no preciso. ¿m? Exacto, digo. Bueno, el punto C me dice, a ver qué me dice el C. El sesgo, dice, es la diferencia entre el valor de referencia y uno obtenido experimentalmente, dice, Em, y eso es verdadero, ¿sí? Uno puede determinar así, ¿no es cierto? ¿Y cómo justificamos eso? Poniendo la fórmula, ¿m? Poniendo la fórmula, o sea, ponemos verdadero y decimos, por supuesto, en ese caso el error absoluto sesgo va a ser igual a un valor, ¿no es cierto?, que me dan un dato menos el valor de referencia. Así era la formulita. Y por supuesto, esto me podía dar, si me daba positivo era por exceso y si me daba negativo era por defecto. El signo me decía eso básicamente, pero era verdadero, así es como se expresa la exactitud. ¿Ves? O sea que ahí estamos justificando. Entonces estamos justificando todo. Bueno, ese era el punto C. Sí, vamos al D. La desviación estándar se calcula así, dice, me da la fórmula, la desviación estándar. Si bien nosotros para calcular la desviación estándar utilizamos la calculadora, pero tengo que conocer la fórmula. Y esta era la formulita, la raíz de la sumatoria de la diferencia entre los valores individuales, menos la media aritmética, todo eso al cuadrado, sobre los grados de libertad que son n-1, ¿no? Y esa era la fórmula para determinar justamente y es verdadero, ¿sí? Es verdadero y bueno, ahí aclaramos que es el estimador de la desviación estándar. Es el estimador de la desviación estándar.
O sea, justamente lo ponemos así. Bueno, ese era el punto uno, ¿sí? Vamos hasta acá más o menos. Vamos con esto, ¿no? Bien. Bueno, vamos por el punto 2. Bien, bien, perfecto, perfecto. Vamos, está bien. Vamos por el punto 2. Dice, en una determinación, dice, se obtuvo que el valor de la media aritmética muestral es 28,87, ¿sí? Y el valor de referencia es 29. Calcular, dice, el error relativo porcentual, me pide, ¿no? Que calculamos el error relativo porcentual, entonces era un problemita bastante simple, directo. Me daba, ¿no? La media aritmética muestral, 28,87, el valor de referencia, 29, ¿no? Para que nosotros calculemos el error relativo porcentual era el error absoluto por 100 sobre el valor de referencia, ¿sí? Y el error absoluto, que como lo vimos acá, ¿no es cierto? Hago la diferencia entre el promedio, en este caso, menos el valor de referencia. Y bueno, tomo el valor absoluto, no tengo, si bien ahí me va a dar con signo negativo, pero no lo voy a tomar al signo negativo, ¿eh? Por 100 sobre 29, ¿no es cierto? Que es el valor de referencia, y en este caso nos dio 0,45%, ¿sí? El error absoluto sería, el error relativo es la forma que se utiliza para saber justamente qué método se cometió más error, ¿sí? Por supuesto, cuanto menor sea el porcentaje, quiere decir que el método es más preciso. Bien, ese era el punto número 2. Y el punto número 3 me dice así. He dado una experiencia, dice, en donde se obtuvo una serie de ensayos, dice, eh, ¿existe o no, dice, presencia de errores? Justifique, ¿no? Y me da esta experiencia. El porciento de ácido en función de los días, ¿sí? Y me da este gráfico, ¿sí? Y ya desde el vamos nomás, vamos viendo que hay dos puntos que están fuera de los límites exteriores. Y ahí decía, ¿no es cierto?, cuando vimos la teoría, este, uno, o sea, solamente se permite uno, ¿no es cierto?, fuera de los límites exteriores cada 1000 ensayos. Y como estos son 30, no tendríamos que haber tenido ninguno, ¿sí? Por lo tanto, acá, según este gráfico, sí existe presencia de errores sistemáticos porque aparecen dos puntos fuera del límite exterior. ¿Eh? Entonces, ahí la aclaración, ¿ves? Si existe presencia de errores sistemáticos, porque dice aparecen dos puntos fuera de los límites exteriores, ¿no? Y esa era la interpretación que teníamos justamente de estos gráficos. ¿Eh? Bueno, eso sería entonces las preguntitas que tuvimos de la parte de estadística, o que tuvieron en ese parcial de la parte de estadística. Como ven, son preguntitas más directas, ¿no? O sea, es la teoría aplicada. Ahora vamos a la parte de la volumetría, ¿no es cierto? Los otros problemitas correspondientes a volumetría. Eh, o sea, ahí me van poniendo los porcentajes, que decir el 30% de los datos están acá, ¿sí? Problemita 1 dice, calcule el pH de la mezcla formada por 10 mililitros de ácido clorhídrico 0,2 molar y carbonato de sodio 10 mililitros 0,1 molar, ¿no? Me da la K1, la K ácida 1 del ácido carbónico y la K ácida 2. ¿Eh? Bueno, ese era el punto 1. Entonces, en ese caso, se trabaja con los milimoles. Nosotros sacamos los milimoles de cada uno del ácido clorhídrico, era la molaridad, 0,2 molar por 10 mililitros, me dio 2 milimoles. Del carbonato, los milimoles del carbonato, 0,1 molar por 10 mililitros, me dio 1 milimol, ¿sí? Y en ese sentido ya armamos la reacción para ver qué nos queda al final, ¿no? Teníamos uno de este, dos de este. Por supuesto, el que está en menor proporción se acaba, le resto uno y se forma uno.
pero me sigue quedando un exceso del fuerte, o sea que puede seguir reaccionando, sí, con el bicarbonato, sí, que puede actuar como una base, bicarbonato, protón, me da el ácido carbónico, como ya tengo uno y uno, se van y se forma uno. Y en este caso estamos en el segundo punto de equivalencia, ¿sí? Y en el segundo punto de equivalencia este es un ácido débil. O sea que usamos la formulita de ácido débil para hacer el cálculo, donde el pH era igual a pK1 menos logaritmo de la concentración del ácido sobre 2. pK1 me dio 6,40, que era el menos logaritmo de K1, menos el logaritmo de la concentración de ácido carbónico son los milimoles sobre volumen total. O sea, es un milimol, ¿no es cierto?, que nos quedó, y el volumen total era 10 más 10 son 20, ¿ves? Sobre 20 mililitros, bueno, todo eso sobre 2, hacemos el cálculo y me dio un pH de 3,85. ¿Estamos con este problemita? Vamos con esto, ¿no? Bien, muy bien. Ahora vamos con el punto 2. Dice, de la especie del hidrógeno fosfato de sodio, hacer la disociación en medio ácido y básico en presencia del agua, teniendo en cuenta, dice, sus valores de K ácida y de K básica, diga con qué sustancia lo valoraría y por qué. Y me dan, estas son sustancias anfóteras, ¿no? Que pueden actuar como ácido, como base. Y me dan los valores de K1, K2 y K3, ¿sí? Este era lo que yo también, bueno, lo vimos al ejercicio, así que es importante que tengamos en cuenta. Acá me dan las constantes ácidas y yo tendría que determinar cuáles son las K básicas. Entonces vamos al ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio. Era el hidrógeno fosfato de sodio, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la disociación para que nos ubiquemos. Tengo el ácido fosfórico, en su primera disociación me da hidrógeno fosfato, en su segunda disociación hidrógeno fosfato, en la tercera llega fosfato. Entonces yo identifico la especie. Esta especie. Muy bien. Por lo tanto, esta es la cácida 1, cácida 2 y cácida 3. O sea que cuando actúa como ácido, actúa con la cácida 3, porque se transforma en fosfato. Y para la base empezamos K básica 1, K básica 2 y K básica 3. O sea que para que actúe como una base es la que acepta protón, es la K básica 2. O sea, es para este sentido. Bueno, entonces yo tengo que comparar entre la K ácida 3 y la K básica 2. ¿Cómo saco la K básica 2? Bueno, la K básica 2 va a ser KW sobre la K ácida 2, ¿no? O sea, se relacionan esta por la KW. Entonces, bueno, decía que hagamos la ecuación, ¿vieron? Entonces, cuando hacemos como ácido, C de protón, ¿sí? Y ahí me da fosfato más ion hidronio, la K ácida 3, 4,8 por 10 a la menos 13. Bueno, y acá hacemos justamente en este otro caso, acepta el protón, ¿sí? Y la K básica 2, bueno, la calculamos acá, ¿no? KW sobre K ácida 2, 1,6 por 10 a la menos 7. Y esto es lo que comparamos, ¿sí? El que tenga la mayor constante quiere decir que la sustancia actúa de esa manera. O sea que el hidrógeno fosfato, como su K básica es mayor que la K ácida, actúa principalmente como una base. Entonces, ¿qué voy a utilizar para valorar esta sustancia? Un ácido estandarizado. Entonces ahí aclaramos, ¿ve? Como la K básica 2 es mayor que la K ácida 3, tiene prioridad, dice, más como una base, por lo tanto se debe valorar, dice, con un ácido fuerte estandarizado como el ácido clorhídrico. Y ese era este punto. Vamos con esto, señorita. Muy bien. Para que veamos que los parciales no son tan complicaditos, pero bueno, hay que tener en cuenta todo, ¿no? Bien, después viene el punto número 3. Dice, determine, dice, de la gráfica, qué especie se encuentra
en pH 7 y calcular los porcentajes aproximados eh, ubicados en el eje de las I. Dice ubique los ejes correspondientes, ¿sí? Bueno, claro, nosotros tenemos en el eje de las I, bueno, acá lo tenemos justamente lo que sería en fracción, ¿sí? Son las fracciones disociadas, lo máximo es 1, en función del pH, en función del pH, acá es pH. Bueno, acá no está, pero es lo que nosotros graficamos acá. Em, entonces, solamente me daban el gráfico y me decían que yo ubique, determine de la gráfica qué especie se encuentra pH 7. Entonces veamos acá. pH 7, acá está el pH 7, ¿no? Las especies que predominan son dos especies. Esta, que es la hidrógeno fosfato, que está más o menos 0,3, y el dihidrógeno fosfato, que más o menos es 0,7. Claro, porque la suma me tiene que dar 1. Eso es un buffer, ¿ve? O sea, tienen el que está en mayor proporción es el dihidrógeno fosfato, como 0,7, que sería el 70%, y claro, porque es multiplicado por 100, y el hidrógeno fosfato, que está 0,3 por 100, es un 30%. Entonces ahí tenemos eso. Entonces a pH 7 se tiene un 30% del hidrógeno fosfato y un 70% del hidrógeno fosfato. El eje Y dice corresponde a la fracción de cada especie química, es el alfa, y el eje de las X corresponde al pH, ¿ve? Porque no me lo pusieron, pero quería que nosotros indiquemos, ¿no? Esos son los conceptos teóricos que me pueden preguntar, o sea, cuando hablamos de teoría es eso, o sea, es una teoría aplicada, Bien. Y bueno, y después el punto 4 acá dice, escriba la fórmula y reacciones de dos patrones primarios usados, dice, para valorar hidróxido de sodio. O sea que usemos, que veamos dos patrones primarios, que hagamos, elijamos y hagamos las ecuaciones para la valoración del hidróxido de sodio. Por supuesto, los patrones primarios tienen que tener propiedades ácidas. Entonces, uno que yo elegí es el ácido oxálico, dihidratado, un patrón primario, donde la reacción química es el ácido oxálico con 2 oxidrilos, me da el oxalato más 2 de agua, donde el peso equivalente, por supuesto, peso molecular sobre 2 del ácido oxálico, porque sea 2 protones. Y después tenemos acá el hidrógeno estalato de potasio elegido. En realidad me pedían 2, pero yo puse 3 para que ustedes vean simplemente como ejemplo, ¿sí? Que es lo que tenemos que hacer. Lo mismo que me han pedido para el hidróxido, me pueden haber pedido para el ácido clorhídrico, así que estudiemos. Esa es la parte teórica, chicos. Entonces hacemos la reacción química, me da la sal más agua. Peso equivalente, peso molecular, porque es solamente un electrón en juego. Y el otro era con ácido sulfámico, en medio básico, ¿no es cierto? Me da la sal más agua y peso equivalente igual al peso molecular. O sea, me pidieron dos. Yo solamente como práctica, para que ustedes tengan, puse 3, pero solamente eran 2 lo que me pedí. Bueno, y ese era lo que teníamos nosotros. A ver, ahí está. Bien. Y ahora vienen las preguntas de quelatometría, ¿sí? Las otras preguntitas son las de quelatometría, que es el otro tema que nos toca para el parcial. La quelatometría ya un 40%, dice calcule de las especies del bercenato 4, menos 4, y del hidrógeno bercenato. O sea, el que está totalmente disociado y el anterior a él dice las fracciones y decir cuál predomina más a pH 11. Bueno, supuestamente es lo que me dijeron ahí en algunas de las compañeras, que esto no iba. Pero bueno,
lo vamos a ver para que lo repasemos, chicos. Yo la verdad que no sé si habrás dicho eso, pero bueno, hay que ver en el temario, ¿no? ¿Qué dice? Pero yo, como no lo vi el temario, le voy a explicar, ¿sí? Está la cápsida uno, la cápsida 2, la cápsida 3 y la cápsida 4, ¿sí? Esas son las cápsidas que tiene el hepta o bercenato. Entonces vamos a ver justamente cómo hacemos esto, ¿sí? Primeramente uno se tenía que ubicar, ¿sí? Entonces yo ponía bercenato totalmente protonado, la primera disociación, la segunda, la tercera y queda totalmente, ¿no? Entonces era el alfa 0, 1, 2, 3 y 4, ¿ah? Me decía, me daban un pH de 11, saco la concentración protón, ¿sí? 1 por 10 a la menos 11 porque es un dato que vamos a necesitar. Bueno, y una vez que ya tenemos eso, ahí ya era aplicar esta formulita, donde yo empezaba siempre poniendo lo de abajo, que era el total. Como eran con 4 protones, era la cuarta, después a la tercera con la K1, a la segunda con K1 y K2, a la primera con K1, K2 y K3, y después, por último, K1, K2, K3 y K4. ¿Ah? Bien, recuerden que si es alfa 0, este va arriba, si era para alfa 1, este va arriba, para alfa 2 va arriba. Pero a mí me estaban pidiendo para estas dos especies, ¿no? Para este, o sea que es alfa 3 y alfa 4 arriba, ¿sí? Por eso, cuando es alfa 3, entonces pusimos el que corresponde 0, 1, 2 y 3. Esto arriba, ¿ves? Sobre el total. Y bueno, y hemos reemplazado todo, ¿no? Las concentración protones, las constantes, y bueno, y ahí había que hacer el cálculo. ¿Ah? Esa yo lo que hice, calculé lo de abajo primero, sí, que siempre lo mismo. Pero fíjense, esto sigue hasta acá, ¿no? Calculé lo de abajo, lo puse acá. Bueno, y ahí ya hice el cálculo, lo de arriba, lo de abajo, y bueno, ahí me da este numerito. ¿Ah? 0,154, como me pedí en por ciento, lo multipliqué por 100, me da 15,4%. Y para alfa 4 era el último término sobre el total, que ya lo teníamos, por eso lo puse acá. Hago el cociente y me dio 0,846, lo multiplico por 100, 84,6%, y bueno, y el que predomina en este caso es la última disociación. ¿Ah? Pero bueno, así era, nosotros lo hemos practicado, lo hemos visto. Supuestamente me dijo una de sus compañeras que no iba a este temita, pero bueno, ustedes chequen, ¿ah? Ustedes chequen, pregunten, para que tengamos bien en cuenta. Ah, bueno, bien, bien. Bien, Jessica, dijeron que no va, así que bueno, qué lástima, porque era algo que sí lo sabíamos, que sí lo iban a saber hacer ustedes porque lo vimos bien nosotros. Pero no importa, no hay problema. Bueno, ahora el punto número 2, ¿sí? Defina qué es, qué es enmascaramiento, dice, ¿ah? Defina qué es enmascaramiento, ¿sí? Bueno, ese es el A. Y bueno, el A que es enmascaramiento, después dice en qué la atometría dice para valorar los aniones. ¿En qué la atometría para valorar los aniones? C dice, defina que es un indicador metalocrómico. ¿Ah? Claro, recordemos que estamos en quelatometría, ¿no? O sea, para valorar los aniones, ¿qué valoración utilizamos? Es lo que me están preguntando, ¿sí? Entonces, esa es la parte teórica, chicos, ¿no? Entonces, el enmascaramiento, ¿no? Consiste, dice, en el uso de complejantes que mantienen el ion interferente en solución, impidiendo, dice, la formación del correspondiente heptametal, ¿sí? Claro, o sea, yo lo acomplejo para que el interferente quede en solución y no reaccione con el hepta, ¿eh? Y de esa manera se hace el enmascaramiento. Y el otro, que era, básicamente me estaban diciendo que nosotros expliquemos en qué la atometría dice para valorar los aniones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Y eso era una valoración indirecta, chicos, ¿eh? Era una valoración indirecta,
se usa para determinar, dice, aniones que precipitan con ciertos iones metálicos. ¿Ah? Por ejemplo, para sulfato se agrega un exceso de catión precipitante. ¿Ah? Y de esa manera, como el bario, por ejemplo, ¿ve? Como cloro de bario, y se valora, dice, el exceso del metal que no precipitó, ¿no es cierto? Con ETA, o sea que esa sería una retrovaloración, básicamente. ¿Ah? Lo hacemos como una retrovaloración, pero es indirecto, porque lo que estamos determinando es el anión, ¿sí? Entonces, claro, la cantidad inicial de bario menos la cantidad final, que es lo que reaccionó con el ETA, la diferencia es lo que reaccionó con el anión, ¿sí? Por eso lo calculamos en forma indirecta. ¿Sí? Y bueno, y esa era la parte teórica de este caso. ¿Ah? Después el punto C me decía, defina qué es un indicador metalocrómico, ¿no? Indicador metalocrómico se usan como indicadores, dice, de punto final, ¿sí? Tiene la propiedad de formar complejos coloreados con el catión, dice, a valorar, que posee un color, dice, distinto, claro, el color 2 al de la forma libre del indicador, que era el color 1, ¿sí? Además, el complejo, dice, metal indicador, que tiene que sea menos estable que el correspondiente metal hepta. Claro, porque el hepta lo tiene que desplazar al metal, porque el hepta, cuando yo agrego hepta, primero reacciona con el metal libre. Y cuando se acabe el metal libre, ahí lo desplaza el metal indicador y cambia el color, ¿eh? Para que pueda haber, dice, un desplazamiento, ¿sí? Y bueno, y ahí tenemos justamente este punto. ¿Estamos, señorita, con esto? Este es un examencito, ¿sí? Bien, bien, bien. ¿Ve? Entonces es para que veamos qué cosa de teoría también tenemos que ver. ¿Ah? Y ya el punto número 4 me dice así, mira. Es ya el clásico, ¿no? El problema. Una muestra de hepta, dice, de 50 mililitros, se valora con un volumen de 18,50 mililitros en presencia de net. Recordemos que el net es para la dureza total, ¿sí? Y posee un título de 1,028. ¿Eh? Otra muestra de 50 mililitros de hepta se valora con 10,80 mililitros de la murexida. ¿Ah? Bueno, calcular la dureza total en partes por millón, miligramos por litro de calcio, o sea, la dureza cálcica, y los miligramos de magnesio, ¿ves? Solo miligramos de magnesio, y bueno, y me dan los datos, ¿no? Los pesos atómicos del calcio y el peso atómico del magnesio. Entonces, es el típico problemita de esto, ¿no? Nosotros tenemos que la dureza total era el T gastado con el net por el título, que sí me lo dan, por 1000 sobre el volumen de la muestra original. ¿Mm? Y bueno, y acá me dio 18,50 mililitros, que era el gastado por el título 1,028 por 1000 sobre 50 mililitros, me dio 380,4 ppm. ¿Mm? Bueno, esa es la dureza total. Después, para las durezas, para sacar los metales individuales, ya necesitaba la molaridad, que era el título sobre 100. 1,028 y en 100 me da 0,0128 molar. Y ahí, ¿no? El del calcio sí me pedían la dureza cálcica en miligramos por litro. Entonces el T gastado con la murecida por la molaridad del lepta por mil peso atómico del calcio expresado en miligramos por mil sobre el volumen pipeta, que es ese valor. Entonces reemplazamos, ¿no? 10,80, 0,0128 molar, 40 el peso atómico del calcio en miligramos, 1000 sobre 50 mililitros, me dio 88,82 miligramos por litro. Y para el magnesio solamente me piden los miligramos, o sea que lo que no tengo que agregar es el 1000 sobre el volumen de pipeta. Por supuesto, tengo que sacar el volumen, ¿no es cierto? Es el T del net menos el T con la murexida por la molaridad de lepta por el milipeso atómico del magnesio en miligramos. ¿Ah? O sea que sin ponerle el último término, lo sacamos a 18,50 menos 10,80 por 0,0128 por 24 me dio
1,974 miligramos, ve, con cuatro cifras significativas, ¿ah? Expresamos los resultados de concentración. Bueno, y este era este examencito, ¿ah? Así que bueno, que nos sirva para ver, ¿no es cierto?, las preguntas teóricas, para que podamos repasar bien, porque no es solamente hacer ejercicio, sino eso es la parte teórica que nos pregunta.